Hola a todos, hola a todas. Muchas gracias por estar acá en nuestro sexto y nuestro último Hit Talk del 2025, donde conversamos, donde aprendimos, donde compartimos en este espacio que creamos desde Hit con personas increíbles que fueron estando en este espacio hablando de temas muy interesantes. Soy Mariano Costa Nahum, HR Manager de Hit, y hoy vamos a estar hablando del 2026 como foco. Para esta edición, no es la excepción de las personas que traemos acá a este espacio. Tenemos a Caro Rondinelli, Content Manager de Great Place to Work Argentina. Bienvenida, Caro, a este espacio. Y lo tenemos a Mateo Salvato, que para resumir, es un emprendedor tecnológico. Groundfleck, Asteroid, Háblalo, nada, un genio que nos va a acompañar hoy también compartiendo su mirada de lo que es el 2026 como tendencia del futuro. Muchas gracias, Mario, un placer. Bueno, particularmente traemos hoy en este espacio, desde HIT y junto con Great Place to Work, en noviembre pasado, trabajamos sobre un informe que tiene que ver con las tendencias del futuro del trabajo, ¿no? O sea, cerrando este 2025, nos propusimos empezar a hablar de lo que va a pasar o de lo que entendemos que va a pasar en 2026, y para ello decidimos ir, qué mejor, a preguntar a las diferentes personas qué es lo que piensan que va a pasar, y cientos de personas completaron esta encuesta, así que tenemos lindos datos robustos para poder compartir y charlar con ustedes en este espacio de hoy. Así que, dicho esto, damos comienzo y vamos a ir conversando. Y en este caso voy a tirar algunos datos en esta hora que vamos a estar hablando para que vayamos también entendiendo qué es lo que está pasando. Y empezando por esto, hay un dato que me llama la atención que dice que el 63% de las personas no elige su modalidad de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que le eligen a alguien por ellos, ¿no? Y que a la vez el 42% de las personas siente que el espacio físico impacta positivamente en su productividad. Para ustedes dos, esto es para los dos, me encantaría cómo lo ven ustedes, cómo sienten que está cambiando la forma en que las personas quieren trabajar y vincularse con las organizaciones. Si querés empezar, Caro, que fuiste parte de este informe también, me encantaría escucharte y después le damos la palabra a Mate. Totalmente. Primero, antes que nada, gracias por invitarme a ser parte de este espacio y por haber armado un informe tan interesante para los tiempos que corren. El objetivo era eso, ¿no? Obtener una radiografía actualizada de la situación de los espacios de trabajo con la idea de tener estrategias y disparadores para pensar y repensar las formas que queremos trabajar el año que viene y los próximos años, ¿por qué no? Y este dato que vos traes para nosotros también nos resulta súper relevante desde Great Place to Work, que los venimos traqueando, lo venimos viendo con el correr de los tiempos. Claramente hay un cambio profundo o hay un cambio detectable en el comportamiento de las personas con su espacio de trabajo, ¿no? Este 63% del porcentaje total de las personas que respondieron que afirman no poder decidir sobre su espacio de trabajo, lo único que nos refleja es que en algún punto las personas empiezan a sentir ese quiebre en la confianza con sus líderes y con la organización en la cual trabajan, ¿no? Se vuelve como principal discusión, no tanto si estamos trabajando remoto, si estamos trabajando presencial, de qué modalidad, sino con qué autonomía estoy pudiendo trabajar, ¿no? Siempre hago esta aclaración porque muchas veces nos dicen, bueno, pero ustedes están planteando libertad absoluta en las decisiones de trabajo y por ello tengo una empresa o una industria que amerita o requiere estar 100% presencial. Acá la discusión no está en si estamos trabajando presencial o estamos trabajando virtual, sino en la autonomía que le estamos dando a las personas. Desde Great Place to Work entendemos que los vínculos de confianza o los vínculos que tenemos con la gente con la que trabajamos es fundamental y esto se va a ver reflejado en esa experiencia que le brindamos a las personas. ¿A qué me refiero con esto? Si yo puedo tomar la decisión y decirte, mira, Mariano, quiero que estés presente en la oficina una vez por semana al menos, elegí vos el día, probablemente vengas a la oficina con muchísimas ganas, con ganas de aportar, con ganas de compartir, con ganas de generar impacto, versus aquella persona a la que yo le digo, no sé, Mariano, todos los lunes te quiero acá, sin ninguna explicación y sin ninguna aclaración. Entonces, es importante generar esos vínculos y no quebrarlos. Y con respecto a lo que tiene que ver con el impacto de espacio de trabajo, en algún punto
lo que refleja es que la oficina empieza a tener como otro valor, ¿no? Digo, ¿qué es lo que me puede aportar más allá de lo que yo ya tengo en mi casa? Aparece la oficina como un rol clave en términos de socializar, colaborar, generar reuniones de impacto, ¿no? Todo el propósito como que cobró muchísima más fuerza, ¿no? En este último tiempo, así que en algún punto estamos viendo esa tendencia donde tiene que estar relacionado el valor agregado que me puede dar la oficina y el espacio de trabajo versus la posibilidad de elegir hacia dónde yo quiero o en la modalidad que quiero trabajar. Y acá hago un asterisco antes de darle la palabra a Mateo, que a veces tampoco es necesario hablar de presencialidad sí, presencialidad no, sino es encontrar ese mix entre la realidad actual que está teniendo la persona y cómo la va a llevar con el trabajo. Siempre salta el mismo ejemplo en estos espacios, pero si alguien tiene familia y tiene que ir a buscar al chico al colegio, tiene que acompañarlo al médico o a un madre, padre, etcétera, tener también esa flexibilidad de decir, che, me puedo ir un ratito antes y no va a haber ninguna represalia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este vínculo de la modalidad y la productividad, es como que armamos ese gran paquete. Bien, bien, súper completo. Gracias, Caro. Y sí, qué desafío, ¿no? También verlo desde ese lugar. Sin duda. Mate, me interesa mucho, me interesa esta y todas las preguntas de tu visión, Mate, también, ¿no? De emprendedor, por tu edad, por cómo ves el mundo, que me encanta. Así que, nada, empecemos a escucharte. Qué grande. Bueno, muchas gracias. Primero, nuevamente un placer estar con los dos y gracias, obviamente, a Hit por la invitación. Un placer. Y creo que es una temática que está muy buena y está bueno para arrancar porque creo que hay varios tópicos que vamos a ir tocando a medida que conversemos, pero que muchos se pueden mezclar, se puede hacer como un menjunje de esos varios temas en esta primera respuesta. Pues yo creo que si bien el insight de Caro está buenísimo y claramente ilumina mucho la temática, yo creo que es como que a mí me gusta por ahí dar un paso atrás y hacer una mirada con más de balcón, que yo sé que lo vamos a hablar más adelante, pero en esta cuestión de la mixtura o la dificultad del trazo de las fronteras entre la vida personal y la vida laboral, ¿no? Y creo que la oficina juega un rol muy relevante en ese aspecto. Y una palabra que creo que Caro utilizó, que me parece que es clave para mí, es la parte de la flexibilidad, ¿no? Que en el caso de para dar un ejemplo, perdón por ser autorreferencial, pero para ir directamente a lo que nosotros hacemos, yo creo que, bueno, no lo creo, consultándolo con todos los colaboradores de las 3 startups en las que participo, uno de los principales puntos de ventaja que ellos identifican y siempre me comparten respecto a la gestión de la compañía es la cuestión de la flexibilidad, tanto en horarios como en presencialidad. Porque claro, al final del día estamos viviendo en un mundo donde, por eso arranqué por esa parte, el trazo fino es cada vez más fino, cada vez más inexistente entre la diferencia entre la vida personal, la casa, la oficina, el laburo y todo pareciera ser, al final uno dice, viste, el 9 to 5 o trabajar 8 horas por día, 9 horas por día, al final en los laburos de oficina al menos suele ser bastante versátil para un lado y para el otro al final, porque cada vez más personas, y más que nada los que estamos en startups, al final encontramos el valor en laburar por objetivos y no tanto. Pero también es cierto que el encasillamiento o la estructura de respetar parámetros de horarios también tiene su utilidad. Entonces es como un debate bastante interesante. Yo creo que en este aspecto, y rescato lo que decía Caro la puesta en valor del espacio de trabajo, pero en su justo sentido y en lo que agrega, digamos, a la diaria o a la vida laboral de esa persona o de esa compañía al final. Justamente estamos en un entorno, estamos hablando también de mucho relacionado a la parte de coworking. Yo creo que eso tiene que ver muchísimo con la nueva forma de ver el espacio, porque al final yo creo que la clásica oficina separada de todo el resto hoy cada vez tiene menos sentido, porque al final la colaboración, la conjunción de miradas y de esto de la cuestión ecosistémica de compartir con otras empresas, con startups, con empresas más chicas, más grandes y tener cercanía, es lo que te permite al final para mí hasta mismo generar más simbiosis o más sinergias. Pero al final del día creo que a donde estamos apuntando es un mundo que se rebalancea entre esto que decíamos de la vida personal mezclada o el tiempo personal, el tiempo de casa, cada vez más mezclado con el laburo. Bueno, tiene que tener también su contraparte de esto de la flexibilidad. Y yo creo que el mercado lo va entendiendo y creo que cada vez más sucede de a poquito. Pero bueno, acá los números que compartían también son un poquito un reflejo de la necesidad también de seguir laburando hacia eso, ¿no? Y bueno, yo comparto al menos eso desde mi perspectiva personal. En las 3 startups somos súper flexibles con eso, esto que decían recién, ¿viste? Como que de repente a nosotros, no sé, ¿viste?
no nos cabe mucho en la cabeza esta idea de, che, bueno, no, tenés que hacer un submit y un reporte para un turno médico, no sé, tenés un turno médico, es importante, anda, o sea, es más importante probablemente que la mayoría de las cosas que tenés que hacer. Entonces, qué sé yo, creo que eso es lo que también es muy appealing para las personas de todas las edades, yo creo que, pero bueno, obviamente los jóvenes cada vez lo ponderan más entre los beneficios o ventajas de laburar en startups o en diferentes compañías, esto de tener un entorno cómodo, ágil, ecosistémico de laburo, pero también una flexibilidad. Y creo que esa es la contraprestación al final, porque mucha gente también se pone del otro lado. No, bueno, pero al final es todo flexible. No, bueno, pero también la gente al final, laburando desde la casa y estando hiperconectada todo el día, termina laburando más. Entonces, ahí es donde a uno como dueño de una empresa o como persona que da laburo, te toca, bueno, tiene que ser una balance entre ambas cosas, ¿no? Porque tenés las personas conectadas todo el tiempo, bueno, claramente tiene que haber una contraprestación a eso, ¿no? Totalmente, y me hace sentido esto que decís de que esa línea, ¿no? Entre la vida personal y la vida laboral, yo creo que hoy, creo que casi que dejó de existir, pero creo que nunca existió, solamente que hoy somos más conscientes, ¿no? O sea, yo siempre pensé, vos querés hacer una encuesta, como se llamaba antes, de clima, andá a las casas, ¿no? Mandá la encuesta ahí. Decime, che, ¿qué es lo que pensás de, no sé, de HIT? Bueno, que lo respondan en casa, que lo responda tu mujer, el amigo con el que vivís, tu marido, tus hijos, ¿no? Y ahí vas a tener como una respuesta clara y ahí te das cuenta de que la vida personal y la laboral es imposible que no estén conectadas, ¿no? Esto de dejar todo detrás de la puerta y qué importante esto, ¿no? De empezar a ser conscientes de eso, del impacto que tenemos en la vida de las personas. Totalmente. Ahí, Marian, perdón, me dejas hacer un comentario porque todo lo que venía diciendo Mateo me hace súper sentido con lo que nosotros vamos viendo también en Great Place to Work. Trato de trasladarlo por ahí a estructuras más grandes, multinacionales, estructuras que vienen trabajando por ahí con otras metodologías de trabajo que en pandemia se vieron en crisis y ahora están reacomodándose y quizás aparece de golpe una tendencia de volver a la oficina cada vez más fuerte. Y acá lo escucho a Mateo y me inspira mucho pensar qué importante es el rol de los líderes o de la gente que está en la cabeza de la organización, porque, qué sé yo, pienso en el equipo que hoy trabaja con Mateo y digo, claro, ¿cómo no? Yo no te voy a pedir, no sé, irme un poco más temprano porque tengo turno médico, o simplemente avisarte que me voy al médico, ni siquiera pedirte permiso, porque sé que tengo un vínculo de confianza suficiente donde vos no me vas a recriminar ni a comentarme absolutamente nada al respecto, sino que estamos alineados en eso, en que la salud es prioridad, por ejemplo, entonces aparece el rol de los líderes como un motor que impulsa toda esta flexibilidad. A veces nos pasa que encontramos organizaciones que nos cuentan que son flexibles, digo, incluso hasta las empresas que tienen modalidad de trabajo 100% remoto o hasta incluso aquellas pocas organizaciones en Argentina que tienen la suerte de trabajar jornada laboral de 4 días a la semana, no tienen todo resuelto. Y en definitiva ahí aparece el líder también como un factor clave en esa experiencia. A veces Sí. queda muy asociado que la presencialidad es sinónimo de tener una mala experiencia, un mal clima laboral, y en definitiva, nosotros tenemos casos explícitos de empresas 100% remotas donde esto no sucede. Es muy dependiente de la persona también, ¿no? O sea, es muy difícil por ahí para grandes compañías personalizarlo, pero es muy dependiente del perfil. ¿Viste? Hay gente que labura mucho mejor en persona y hay gente que labura mucho mejor en la casa. Totalmente. Ahí creo que la clave está en encontrar esa sinergia. La clave es entender que somos todos diferentes, ¿no? Y no hacer un enlatado creyendo que todas las personas funcionan de la misma manera, ¿no? Creo que la flexibilidad y ese tailor-made, entendiendo a cada persona, hace también a mejores compañías. Y acá, esto que hablaban los dos, ¿no? Se empieza a hablar mucho más en las organizaciones de bienestar, y empezó a estar mucho más sobre la mesa la salud mental, ¿no? Que antes era, ¿qué? O sea, salud mental, no sé, resolvé tus temas afuera y acá vení, laburá y se acabó, ¿no? Y cómo hoy pasa a ser un tema central en donde las compañías empiezan a poner a disposición psicólogos o coaches o lo que haga falta para mantener ese equilibrio. Y se empieza, los datos nos muestran, ¿no? Que ahí resumiendo, un 50% de las personas percibe que hoy sí en las empresas se promueve el bienestar
y sí se sienten cómodos en hablar de la salud mental, ¿no? Creo que fuimos de 0 a 50 y por eso lo puedo ver como que hay 50 que no. Bueno, yo veo 50 que sí, como que antes no se podía conversar, ¿no? Queda un montón de trecho. Pero digo, hoy se está hablando. Y acá me interesa desde su mirada entender cuáles creen ustedes que son los no negociables hoy, ¿no? En principio que están como trending topic para las personas para elegir y quedarse en una organización. Mate, si querés arrancar vos acá. Dale. Bueno, siempre haciendo la salvedad como lo que marcaba Caro recién, ¿no? O sea, por ahí yo vengo del mundo muy startup, que es muy distinto a un mundo por ahí una multi y demás. Pero sí es cierto que al final del día somos dos personas, porque ¿viste? Uno a veces las multinacionales las despersonaliza, ¿viste? Pero al final del día son más personas, no son personas. Igual que el resto, pues son muchos. Eso el famoso número, ¿no? Claro, ahí está el tema. Pero yo creo que hoy en día lo que te permite, y es una de las cosas que te permite la tecnología, y no quiero ser redundante en lo que hablábamos antes, pero me parece que es lo fundamental, es la cuestión de, y justamente María me hace el pie para esto, de la personalización en la medida de lo posible, pero la cuestión de, vos mencionaste el tailor-made también, yo creo que al final imagínate que la gente vive en un mundo hiperpersonalizado, o sea, todo que uno después podríamos tener otro hit-up para debatir sobre esto, pero no es para el día de hoy, pero uno todo el día es algorítmicamente alimentado por cosas masticadas para que uno las trague porque le gustan, ¿no? Y todo está hecho a la medida y uno vive como en una especie de palacio donde de repente abro Twitter y todo el mundo opina igual que yo y es espectacular porque debo tener razón. Y bueno, hay miles de debates alrededor de eso, pero yo creo que también es cierto que hoy en día cualquier estructura, podemos pensarlo, perdón que otra vez sea autorreferencial, pero tomando un ejemplo muy cercano, cualquier cosa que parezca ser estandarizada y que todo el mundo la haga de la misma manera, obviamente choca con una filosofía totalmente contraria que tengo en mi casa, que tengo en mi teléfono, que tengo en mi computadora, que tengo en mi vida en general. Esto es uno de esos ejemplos, ¿no? Yo, ¿por qué decía lo autorreferencial? Porque, por ejemplo, una de mis startups, Upgrade, lo que busca justamente es nuestro take o nuestra idea de por qué la educación está tan en jaque últimamente, es porque todo en el mundo es hiperpersonalizado para cada usuario, menos lo más importante del mundo, que es la educación. Bueno, esto es un poco lo mismo. Al final, lo que decíamos recién, hay una política empresarial de que todo el mundo tiene que hacer tal cosa. Y es lo que siempre funcionó, porque parece lo fácil de hacer, y ahí hago la salvedad. Siempre fue lo fácil de hacer, porque vos en una estructura de 30.000 personas, imagino que, bueno, tenés que bajar un alineamiento, es imposible decidir para cada persona. Pero hoy en día, teniendo millones de herramientas de inteligencia artificial, de segmentación, de conocimiento de las personas, conocimiento de perfiles, después puedo mencionar algunas para no irme tan largo, pero teniendo toda esa información, esa data que vos podés tener sobre cada uno de los colaboradores, existe la posibilidad de hacerlo un poquito más segmentado. Y creo que esos no negociables tienen que ver con eso, que la persona no se sienta un número al final. Yo creo que es lo más relevante de todo, y esto que decíamos que puede parecer una pavada, pero no se da tanto, de que, che, loco, no sé, o sea, hay cosas relevantes, o sea, digo, hay cosas que vos podés decir, bueno, mira, de la vida personal, me dice, bueno, che, si tenemos un proyecto muy grande y puedes posponerlo y puedes enfocarte en esto, espectacular. Es un turno médico, tenés que hacerte una intervención, tenés que hacer nunca se me pasaría por la cabeza que me tengas que justificar por qué tenés que, bueno, viste, es como que suena obvio, pero todo ese tipo de cosas hacen la diferencia. Después hay 1000 variables, yo creo que se puede discutir mucho las políticas de beneficios, se pueden discutir un montón de cosas, pero creo que vos empezaste a introducir el tópico de salud mental y creo que hoy en día lo que más hace a una organización appealing, como decía antes, es esta cuestión de, che, las personas son protagonistas y hay una cuestión más horizontal y más de, también hay una cuestión de confianza, ¿viste? O delegación de confianza. Lo que decía Caro antes, a mí me resonaba en, che, yo sé que vos sos una persona que, o sea, confío en vos como empleador, no me gusta mucho la palabra, pero bueno, como persona jefe, si querés, tampoco, pero, confío en vos como para decir, che, si vas a salir por este turno médico, que es importante, sé que igual el proyecto que tenías que hacer lo vas a cumplir. Entonces yo también te estoy delegando una confianza. Después si no lo haces es otra conversación, pero digo, te estoy delegando una confianza de, che, no sos un niño. O sea, sé que tu trabajo lo vas a lograr. Y hay gente, como decía, hay gente que por ahí, y me pasa a mí en la empresa, yo les digo, che, chicos, no laburen los fines de semana, porque no quiero que la gente labure los fines de semana, pero uno me dice, che, mira, loco, yo prefiero por ahí el domingo, estoy tranquilo, no me llueven 1000 mails, y a mí me gusta, me levanto tempranito y me pongo a laburar. Y es lo que me gusta hacer a mí. Y por ahí cortar el viernes más temprano. Si cumplís con los objetivos, a mí que me cambie. O sea, si vos estás cómodo, sos feliz y te vas a quedar en la empresa y aparte entregás lo que tenés que entregar.
Yo creo que eso es al final el gran no negociable que hace que la gente termine eligiendo. Aparte de, podríamos hablar 1000 horas, una palabra que para mí es lo fundamental, propósito. Yo creo que las empresas con propósito y que hacen a las personas partícipes de su propósito tienen mucha más ventaja para contratar que otras. La horizontalidad, lo que decía, yo, por ejemplo, está bien, como decía, tengo la ventaja, cualquier persona una multi me diría, bueno, loco, que son 30, 35 personas, es más fácil, pero nosotros todos los jueves, de hecho ahora en un rato tenemos la reunión hands-on donde todo el equipo, todos de todos los países están y le cuentan al resto de lo que están haciendo y todo el mundo está enterado y cada uno puede opinar, darle feedback a los diferentes equipos. Eso es, protagonismo de las personas al final del día. Y todas las personas tienen, por ejemplo, en el caso nuestro, el acceso al liderazgo y poder decir, che, Mate, escúchame, te puedo llamar porque para mí esto lo estamos haciendo mal. Por ahí un pibe que es de Haití te llama, che, esto comercial me parece que lo podrían mejorar y salen las mejores cosas. Y yo creo que la gente se termina sintiendo mejor porque dice, che, tengo un rol protagónico en una empresa y no es que simplemente vengo, cumplo un horario, le laburo para Mateo y me voy, ¿viste? Sino es, bueno, estoy participando en algo que me excede a Mateo o una figura de un jefe o algo por el estilo. Y hablar de que nosotros, bueno, una de las startups es dedicada a tecnología para personas con discapacidad, entonces encontrar el propósito ahí es bastante simple. Bueno, hay compañías que pasa eso también, ¿no? El propósito es como demasiado evidente, si querés, ¿no? Entonces, es inevitable. Es inevitable. Hay otros que por ahí decís, che, no sé, hago zapatillas, ¿viste? Y tenés que encontrarle, ¿no? El propósito a eso. Ahí está claro. el desafío. Por eso hago la salvedad, digo, yo por alguno me diría, bueno, vos la tenés más fácil. Bueno, pero bueno, es así. Pero es otro hit talk propósito, me parece que es un temón. Ni hablar. Bueno, gracias, Mate. ¿Caro? Estoy súper alineada con lo que viene diciendo Mateo y esto lo vemos también nosotros desde Great Place to Work en las organizaciones, que uno podría tener un libro entero de beneficios y buenas prácticas y acciones para cuidar a los empleados y buscarle la vuelta para que tenga una buena experiencia, pero retomo esta cercanía y este propósito que dice Mate en términos de que si los líderes no están presentes, si los líderes no escuchan, si los líderes no conocen con quién están trabajando, toda la lista hermosa de beneficios y de buenas prácticas se cae a pedazos. Hace poco hablamos con una organización muy importante del país, con muchos colaboradores y con una billetera para tomarse el gusto de ofrecer beneficios, la verdad que rompen esquemas y uno diría, wow, o sea, la verdad que quiero estar ahí. Pero en definitiva la gente no lo veía, no lo siente, ahí podemos hablar un abanico de términos de comunicación, de si están alineados con lo que le pasa a la persona o no, pero bueno, vuelve a recaer mucho en los líderes, ¿no? Yo sé que desde Great Place to Work insistimos mucho con el tema del liderazgo porque, en definitiva, no importa la estructura que tengas, aquella persona que va a ser promotora de los valores, de la organización, de estas buenas prácticas, de lo que queremos lograr con la organización, como Mate, perdón que te tome de ejemplo de nuevo, pero este ejemplo que vos trajiste es buenísimo. Si alguien te puede levantar el teléfono y llamar porque generaste esa cercanía y obviamente la agilidad y las nuevas ideas y la innovación va a surgir un montón porque se dan esas conversaciones. Ahora, si ustedes proponen un espacio de innovación, pero a Mateo yo no lo puedo llamar, o si quiero compartir alguna idea que se me ocurrió, la van a descartar o no me van a permitir sentarme a escuchar, sentarme a proponer esta nueva idea. No importa la forma, digo, eso es otro tema, pero digo, si esas cualidades de los líderes no están claras dentro de la organización, no va a haber esfuerzo que valga la pena. No, y ahí, claro, hay un laburo, perdón, no me quiero ir muy largo, Marian, pero hay un punto importante que vos tocás, que es en la gestión de cómo uno propone su propio liderazgo, ¿no? Porque en general a vos siempre te cuentan o te explican que cuando las organizaciones empiezan a crecer, en mi caso, por ejemplo, Asteroid ya somos más de 30, tenemos gente en varios países, tenemos una Chief of Staff, tenemos una directora de operaciones, o sea, es como que hay otra estructura ya. Pero hay una cuestión de, y en general la gente te dice, bueno, el CEO, el líder empieza a despegarse un poco, lo cual es sano, despegarse puede sonar feo, pero digo, obviamente uno no puede estar en el micromanagement de las cosas, lógico, porque una organización de un cierto tamaño, la gente opera y tiene que operar, y uno simplemente toma un rol diferente al que tome, menos operativo. Pero yo creo que al final, resumiendo lo que decíamos recién, uno de los condimentos que para mí los líderes tienen que empezar a incorporar como accionable cada vez más es, che, en realidad por ahí es un punto de la agenda, la cuestión, porque seguramente hay un director, una directora de recursos humanos que lleva muy bien el tema y que puede bajar y todo, pero no es lo mismo que vos estés esperando en un mes tenga fecha para que nazca tu hijo y el CEO de la empresa te pega un llamado y te diga, che, todo bien, loco, felicitaciones, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu esposa? ¿O cómo estás vos? No sé qué. Y por ahí a vos te toma 30 segundos, son 30 segundos,
generalmente son 30 segundos, y vos podrías tener, como, ojo, administrándolo bien, porque como te digo, o de última, viste, un mail, che, hola, viste, ¿quiénes cumplen? Tenés 30.000 personas, ¿quién cumpleaños hoy? Bueno, y son, viste, hola, feliz cumple, abrazo grande, gracias por estar con nosotros, chao. Y son 30 segundos en la agenda un SEO, y cualquiera te diría, no, pero el SEO está para otras cosas. Y no, bueno, pero tal vez no, porque al final, si esa gente mantiene esa cercanía y ve ese interés de uno por su persona, esa persona va a estar más motivada de devolverle lo mismo a la compañía. Entonces, al final, es parte de la agenda de un líder estar atrás de un poquito, como se pueda, de las personas. Es decir, che, esta persona le pasó algo, ¿no? X. Sabemos, nos enteramos que falleció un familiar, que no sé qué. Bueno, che, escuchame, cuente, cuesta 1 minuto. Hola, ¿cómo andas? Un audio. No tardás más de 30 segundos. Y eso también es presencia, digamos. Qué increíble, ¿no? Qué increíble que estemos hablando de algo tan básico, ¿no? Que no existe un hábito. Es tremendo, pero es tremendo, ¿no? Decir, che, acordate de preguntarle cómo está su tío que está internado, ¿viste? Y no sé, o sea, es tenerlo presente, ¿no? Y es esta línea que ya no existe, que es que esa es la vida personal. Y tenés a una persona ahí que siente, que le pasan cosas y que es inevitable que no le esté viviendo eso. Es poco estratégico, Mario, no darle bola, porque una persona que tiene un problema en su vida, o sea, no solamente por uno ser empático, sino porque si una persona tiene un problema en su vida personal y su entorno laboral no lo ayuda, esa persona trabaja peor. Entonces no te conviene a vos que esa persona trabaje peor. Es preferible decirle, che, estamos acá para vos, te damos cómo te podemos ayudar y dar soporte para que esa persona pueda navegar esa situación lo mejor posible para laburar mejor. Entonces, al final... Totalmente. Y ahí le sumo algo que, sí, no, eso seguro, y acá el desafío que tienen las organizaciones es también hablar como con la cabeza de las organizaciones, la dirección general, ¿no? A veces suele ser como un talón de Aquiles para las organizaciones para lograr esta transformación. Lo que nosotros estamos viendo también es que cada vez más pasa este trabajo fuerte que hay que hacer con los líderes en términos hasta de ego, les diría, que es esto de correrse un costado y decir, che, no necesariamente el líder tiene que ser un experto en el tema, su equipo o las personas que están dentro del equipo son los expertos, y el líder está empezando a cobrar un valor un poco más de coach o de acompañamiento, de potenciar las conversaciones, de potenciar la innovación, de generar que los espacios sucedan y delegar y apostar y confiar, que yo creo que es una de las grandes palabras también para llevarse en este espacio, en que la persona va a dar lo mejor de sí misma y que a veces yo como líder me tengo que correr un costado y dejar que aquella persona se luzca, y eso yo creo que es uno de los grandes desafíos que nos obligan a seguir teniendo este tipo de conversación, porque a veces, no por hablar de generaciones, porque creo que las generaciones hoy van cambiando un montón, incluso hasta podemos encontrar centennials que piensan de esta forma, pero digo, es cuestión de que la propia organización promueva que esto pase, ¿no? Y acompañe. Totalmente, pero qué importante, ¿no? Es escuchar, ver y ser estratégico, como dijo Mate, es simplemente ser estratégicos, ¿no? También. No te conviene que la gente no le guste laburar en tu empresa, es así. Tal cual, al final del día son términos económicos, o sea, es una cuestión monetaria, somos un negocio y tenemos que seguir funcionando, digo, así. Totalmente. Che, y Caro, iba a hacer una pregunta, pero me quiero ir directamente a esta. Ustedes desde Great Place to Work analizan, ¿no? Constantemente cómo se construye una buena experiencia para trabajar en las empresas. ¿Qué están viendo hoy en las organizaciones que sí logran traducir, ¿no? Estas intenciones en prácticas y en resultados buenos ahí para el negocio también? ¿Qué está pasando ahí? Mira, es algo que es muy loco, porque por ahí la respuesta que tengo para darles es como... es obvia, quizás, pero requiere un montón de trabajo. Muchas veces la gente nos dice, bueno, pero ¿qué está haciendo? Voy a traer un ejemplo, DHL, que hoy es la número 1, ¿no? Digo, ¿qué está haciendo DHL diferente? Lo que están haciendo las organizaciones que rompen esquemas y que generan una buena experiencia laboral, tienen coherencia, son transparentes, hacen lo que dicen. Algo tan simple que a veces no sucede, incluso hasta... me atrevería a decirte en la entrevista o en el proceso de onboarding, yo te prometo que en la organización va a pasar esto, o nos vamos a desarrollar de esta forma, o lo que yo tengo proyectado para tu carrera va a funcionar de esta forma, y quizás pasan los meses y eso no se cumple. Eso genera un desgaste total. Entonces, aparece la coherencia como un concepto sumamente destacado, pero y cuando hablo de coherencia hablo de todo, desde la misión, la visión de la organización, los valores
que a veces uno los va dejando de lado y los recuerda como unos gráficos en la pared, ¿no? Como unas lindas frases en la pared, pero en definitiva poder encontrar esa alineación entre lo que promovemos y cómo lo llevamos a cabo es fundamental. Las organizaciones que tienen eso claro y que lo priorizan y que no dejan pasar, por ejemplo, hablábamos de salud mental hace un ratito. Aquella organización que está comprometida con la salud del colaborador en cualquiera de sus aspectos, se va a tomar el tiempo para brindar una capacitación, acercarse y preguntar cómo están. No es un tema más en la agenda que lo tachan al final, llega diciembre y dice, bueno, esto lo hicimos, tachado, sino que lo toman como un tema. Entonces ahí la coherencia creo que es la gran respuesta, por lo menos para este año, en términos de gestión. Tremendo, ¿no? Que la coherencia se traduce en confianza después, ¿no? En hacer lo que decís en algún Totalmente. punto. Y Porque que después te esas... desmotivás, en definitiva. sí. Si vos me prometiste algo o me dijiste que íbamos a trabajar de esta forma o de golpe me dejan de escuchar, y eso va a recaer muchísimo desde el burnout hasta cómo voy a desempeñarme y cómo me voy a desarrollar en mi día a Sí, día. o tienen la pared ahí las personas primero y de repente, como decíamos con Mate, tengo a mi tío internado y no me preguntás, o sea, me venís a preguntar cómo voy con los OKRs, ¿no? Y no se te ocurre preguntarme. Entonces, ahí es donde vos Exactamente. mismo te tirás ese tiro en el pie, ¿no? Que decís, che, no lo escribas, por lo menos. Pero Pero bueno, hasta incluso, viste, uno después ve los valores y decís, qué alejado estamos de, ¿no? ¿Viste? O la misión de la empresa. Y dices, che, qué alejado estamos de esto. Entonces ahí esos pequeños quiebres después terminan impactando en el día a día. totalmente. Bien, gracias, Caro. Y Mate, vos, desde tu perfil innovador, ¿no? Emprendedor, ¿cómo crees que la tecnología, ¿no? Ayuda a que el trabajo sea más humano, accesible, menos burocrático? ¿Cuál es el impacto ahí de la tecnología en todo esto? Bueno, yo creo que hay un montón de ejemplos que se podrían tomar de cosas prácticas, digamos. Yo creo que todo va a redundar a lo que nombraba creo que la respuesta anterior o la primera, de esta cuestión de tener más datos sobre la persona. Al tener más datos, como todo en la vida, vos puedes tomar más decisiones. Ahora, todo termina volviendo a lo mismo que hablábamos recién y que Caro mencionaba, que es esta cuestión de estratégicamente tener en la agenda de los tomadores de decisiones el bienestar del colaborador o colaboradora como prioridad de la toma de decisiones o de la gestión diaria de la compañía, no solamente como una cuestión de empatía o de cultura, sino como una cuestión estratégica de negocio. Dicho esto, no solo me interesan los datos comerciales o los datos de performance, me interesan también datos un poquito más, ¿cómo decirlo?, sensibles, pero en el buen sentido, del colaborador. Tomo un ejemplo, y aparte me acabo de dar cuenta que son usuarios de HIT, así que los puedo mencionar también como clientes satisfechos de mis amigos en Aguayam, que es un ejemplo de tantos que hay, ¿no? Pero una empresa que está muy buena, que lo que buscó en su momento, y bueno, y hace al día de hoy, es lograr que a través de jugar un videojuego se pueda obtener un perfil conductual de ese colaborador o colaboradora sin una entrevista previa, sin fotos, sin CV, aparte de todo eso, que no solamente te permite conocer ese perfil conductual, entenderlo, entender su forma de tomar decisiones, esto de la hiperpersonalización, sino que después te permite con esa data tomar decisiones en base a los equipos. Entonces vos puedes entrevistar a una persona que juega un videojuego de 15 minutos, que es la cosa menos tensa del mundo, o sea, estás tranquilo, tomás decisiones, jugás un ratito con el teléfono, o sea, no tenés que hacer nada. Es algo cero estresante para la persona, entonces la encontrás en un entorno orgánico y en base a eso puedes tener data de esa persona, digamos, desde el punto de vista de su conducta, pero macharla con la otra data que tenés de otros colaboradores, con lo cual puedes entender, che, esta persona, este equipo, ¿va a encajar bien? ¿Cuál serían sus contrastes? ¿Cómo iría? ¿Cómo sería? Y sin personalizarlo a cómo, si me gustó, cómo se vistió, si vi cómo vino, no sé qué, simplemente, che, es data pura, son datos de cómo esa persona toma decisiones. Y digo, nombro a Nahuayam, aparte pues los quiero mucho y pues participo en la empresa, porque es el primero que se me vino a la cabeza, pero hay un montón de tools, un montón de diferentes herramientas que se usan en diferentes compañías, que es directamente mismo esto del feedback y retroalimentación entre colaboradores. Entonces, sí, che, yo vi que esta persona hizo algo que sumó una banda a los valores de la empresa, entonces le doy una estrella, lo felicito, le doy un comentario y eso le suma en un dashboard de, che, mirá, esta persona está siendo reconocida por sus colaboradores, ¿por qué? Bueno, toda esa data al final
es súper relevante y es lo que nos permite, como decíamos antes, porque cualquiera, hace 10 años, cualquiera de una empresa de 30, 40, 50 mil empleados te hubiera dicho, che, es imposible conocer a cada persona, ¿viste? Desde el guardia de seguridad hasta el CTO, es imposible. Bueno, ahora no es tan imposible en realidad, o sea, tenés formas de hacerlo y la respuesta está en la tecnología. Entonces, al final del día, eso te va a permitir no solo la cuestión más humana, sino la accesibilidad, o sea, entender los requerimientos de esa persona desde un punto de vista más holístico, de alguna manera, y poder atender o poder lograr que eso sea lo que decíamos antes, ¿no? El famoso tailor-made. Y yo creo que, bueno, como decía, si hoy es factible es por la tecnología. Después hay otras cosas no tecnológicas que, bueno, ya pasa por la humanidad de cada uno, como hablábamos antes. Pero yo creo que eso claramente es... con tecnología se puede lograr. La hipersegmentación de decir, che, a esta persona le puedo acomodar un poco su career path, su crecimiento en la empresa, su laburo diario, en base a conocer su deseo, su perfil conductual, su perfil de aprendizaje para darle capacitación. O sea, todo eso lo puedes obtener. No, está buenísimo. Me quedo con esto del dato, ¿no? ¿Cómo te ayuda la tecnología con el dato? Y el dato te optimiza tiempos, te optimiza recursos, te optimiza el foco en el que vas a poner un esfuerzo sobre esa persona. Y hoy lo podés procesar. Ustedes saben perfectamente, igual que yo, cuánto tardás en hacer un agente que vos, viste, cada uno de los colaboradores llena un form, viste, y todos los días te avise, che, esta persona, no sé, viste, sé que va a tener un hijo tal día, o tiene fecha para tal día, esta persona cumple años tal día, esta persona... Y hasta te lo automatiza, digamos. O sea, cada vez te cuesta menos, digo, es como que realmente hay menos barrera de entrada. No, y ahí quiero sumar un dato que, si bien es una frase por ahí un poco cliché, pero nunca está de más volverla a recordar, es lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Entonces, un poco a veces nos pasa que llegan las organizaciones y me dicen, bueno, ¿qué tengo que hacer para que la encuesta me dé bien? Y arranca haciendo la encuesta, porque digo, uno dice, bueno, ¿cómo me preparo para responder una encuesta de clima? ¿O cómo me preparo para que los colaboradores estén... mejorando. Y en definitiva, la respuesta está primero a buscar los datos, que, no sé, voy desde ejemplo en la experiencia laboral hasta los beneficios. ¿Los están usando? ¿Con qué frecuencia? ¿Les sirve? ¿Hay alguno que estamos destinando plata y no se está usando? De este ejemplo puedo dar miles, pero hasta niveles de burnout podemos ir midiendo constantemente con esto que decía Mate, por ejemplo, de preguntarle periódicamente cómo está, cómo se siente y eso poder procesarlo. Entonces, sé que suena cliché, pero lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, siempre es un buen puntapié, incluso más que nada para esta época del año, ¿no? Que uno no quiere seguir sumándose tareas, pero aparece esto como una base para poder empezar el 2026 con datos y trabajar eficientemente, porque en definitiva, si no, los equipos de recursos humanos o los líderes se siguen sumando tareas que después no perduran o no llegan a nada. Así que quería sumar como ese detalle porque es algo que vemos constantemente nosotros. No, me encanta y es esto de no adivines. O sea, sí, no quieras adivinar. Si tenés todas las herramientas posibles para saber, ¿viste? ¿Cuándo cumple años? Andá y preguntale cuándo cumplís años, no supongas, ¿viste? Pero bueno, nada, sí, espectacular y el impacto y la potencia del dato, ¿no? Caro, bueno, esto es creo que un tema nuestro de HIT también, pero me interesa tu visión desde la mirada de tantas compañías también, y tiene que ver con los espacios de trabajo que están como evolucionando, ¿no? Hoy el espacio de trabajo está tomando un rol más relevante. Antes como que la oficina, no importaba dónde estés, che, somos nosotros, es nuestra cultura, y hoy se empezó a entender, che, el lugar donde estamos tiene un impacto y se está migrando hacia espacios, modelos más colaborativos, híbridos y pensando más en el bienestar, ¿no? ¿Cómo crees vos, desde tu mirada de Great Place to Work, que se deberían repensar las empresas para que estos espacios agreguen valor realmente? Bien, es buena la pregunta y yo creo que con el correr de los meses es una pregunta que las organizaciones se deben estar replanteando al ver cómo cada vez más hay más vuelta a la presencialidad y demás. La primera de todas es ser claros en el por qué o en el para qué, ¿no? De encontrarnos y estar físicamente en la oficina.
esto que vos decías, Marian, me parece un ejemplo clarísimo. Puede ser una oficina sumamente vanguardista, con detalles y con espacios y con lugares para que fluya la creatividad. Puede ser un espacio donde eso por ahí no se dé de esa manera. Se me viene a la imagen, qué sé yo, oficinas más del ámbito público o administrativos que por ahí suelen tener cierta imagen bastante más cuadrada en algún punto. En principio ser claros en el para qué. ¿Por qué estamos acá? ¿Cuál es el objetivo? Y por qué nos queremos encontrar? Creo que es el primer paso. Obviamente que la segunda instancia que vemos y que también reflejó el informe que redactamos en conjunto tiene que ver con ser espacios flexibles en términos de si hay una persona que se quiere aislar y quiere estar encerrada trabajando y concentrada y que pueda tener un espacio, que si yo quiero que los equipos se junten y piensen nuevas ideas de hacer las cosas, bueno, que aparezca de golpe un espacio donde eso se pueda dar. Imagínense que queremos lograr que los equipos trabajen en conjunto y no existe un espacio físico para que esas personas estén cómodamente sentadas y pudiendo conversar. Algo no menor que parece como también algún dato de color que se confunde mucho en las organizaciones y más con la presencialidad es conocer al otro, generar espacios para que yo pueda conocer a la persona con la que estoy trabajando. Se confunde mucho la charla de café o el mate que compartimos a la mañana con saber cómo está la persona, qué piensa, qué es lo que hace, cuáles son sus tareas diarias. Generar esos espacios para que las personas se puedan conocer y potenciarse entre sí va a funcionar súper bien. Mate contó un par de herramientas que pueden hacer que esto funcione y que esto suceda de manera más ágil y demás. Y por último, y no menor, no descarto el tema de la ubicación, obviamente, ¿no? Y ahí aparece de nuevo esto de qué tanto conoces a las personas con las que estás trabajando. Eligieron un lugar que todos viven a 3 horas de esa oficina, o estamos buscando un lugar que nos encuentra a todos de una manera cercana, con transporte y accesibilidad. ¿No? También aparece, y cada vez va a aparecer más, esta pregunta de, che, ¿cómo llega la gente a la oficina? Y si realmente estamos generando una experiencia en medida de lo posible grata. Obviamente que el transporte es algo que no podemos controlar y el tráfico tampoco, pero sí entender, che, que de la totalidad de los colaboradores que tengo, que tienen esta composición demográfica, ok, ¿qué tanto les afecta venir hasta acá? ¿No? Entonces, son varios aspectos, ¿no? Entre comunicación, cercanía, y todo se traduce en algún punto a conocer la persona con la que estoy trabajando, ¿no? Bien, bien, me encanta, me encanta. Sí, bueno, a ver, eso hacemos y sí entiendo también esto de generar, volvemos al tailor-made, es una palabra trending que ya dejamos para este Hit Talk, que tiene que ver con esto de generar un espacio en la oficina donde esté el espacio del open space, que esté la oficina para quien necesite hacer algo, que esté el espacio del café para que se pueda conversar, ¿no? Que generar todos los espacios a conciencia. Así que nada. Que es lo que están buscando hoy las compañías. Eso es así. Y vuelvo sí, perdón, María, no, que la conclusión es eso que yo les decía hace un ratito, la coherencia. Si nosotros proponemos que queremos ser innovadores y queremos ser flexibles y queremos estar siempre a la vanguardia, bueno, que el espacio también acompaña a ese propósito, a ese mensaje que estamos transmitiendo desde el día 1, ¿no? Encontrar esa coherencia también aparece de golpe en los espacios de trabajo en algún punto. Totalmente. Y Mate, se habla mucho, salió en el tema ya y demás, creo que al principio lo mencionó Caro también, que es esto del liderazgo, ¿no? El impacto y todo esto que hablamos de, che, preguntale por el tío o fíjate para lo que es bueno o qué vas a hacer, tiene que ver con la escucha o qué persona te está liderando en algún punto. Y hoy los estilos de liderazgo fueron migrando con el tiempo, ¿no? Dejamos la palabra jefe atrás, ¿no? Pasamos a líder, es como que nos vamos como reinventando y hoy las generaciones esperan como un liderazgo más horizontal, esperan mayor autonomía, estar orientados a un propósito, desde tu óptica, ¿no? Con este impacto que estás teniendo hoy en la vida de las personas, básicamente. ¿Qué tipo de liderazgo crees que va a tener sentido para lo que viene? Y enfócate, vamos al corto plazo, en el 2026. Sí, a full. El foco. ¿Para dónde decís que va el estilo de liderazgo ahí? Mira, yo soy, de vuelta, vuelvo a hacer la salvedad de que hay diferentes organizaciones, diferentes tamaños, con lo cual obviamente es muy difícil aplicar mismas cosas en una organización de 30 que a una de 30.000, pero yo creo que hay ciertas características que al final terminan siendo transversales. Una de ellas me parece que son las cuestiones de horizontalidad, no quiero ser redundante otra vez, pero yo creo que esto del propósito común me parece que hace mucho la diferencia. También es cierto, yo tal vez lo aprendí como decíamos antes, en una startup que
mi primera startup, que tiene un propósito que claramente excede a mi persona física, o sea, es obvio, o sea, es bastante evidente. Entonces, como que uno no trabaja para mí, trabaja para el usuario con discapacidad que te dice, che, no me gusta esto, mejorame lo otro, y bueno, para los clientes que usan nuestros servicios. Pero al final, viste, yo siempre soy partidario de que, si bien es inevitable que la gente te asigna el liderazgo obviamente porque lo tenés y es como que te pone como referencia de un grupo de personas, yo siempre hago la misma salvedad, o sea, la empresa es un poco de todos y el objetivo es compartido, ¿no? Y todos compartimos un objetivo común de hacer algo que, como digo, es más grande que todos nosotros y que el conjunto de nosotros. Dicho esto, a ver, yo creo que vamos hacia un liderazgo, como decía, bastante más empático, bastante más horizontal, de que cada persona pueda participar un poquito más en la toma de decisiones. No significa que todo el mundo decida, porque también hay otra cuestión importante, me parece, que es la humanidad es pendular y al final en algún momento fue todo como, no, bueno, es toda una estructura vertical y ahora de repente parece que todo es recontra horizontal. No, bueno, obviamente no todo el mundo va a opinar las decisiones financieras de la empresa, estamos todos de acuerdo. O sea, es como que hay cosas que deciden los líderes y el seniority existe y hay gente que con más experiencia o tiene más experiencia que otro, ergo puede tomar mejores decisiones que esa otra persona, es lo más normal del mundo. Digo, el mundo laboral sigue siendo el mundo laboral y por algo hay líderes, ¿no? Y career path y tiene sentido, digamos, no es que, bueno, ahora todo el mundo puede tomar decisiones sobre todo, es normal, ¿no? Y esto que hablamos antes, no todo el mundo sabe de todo, de hecho, al revés, la mayoría sabemos de algunas cositas y poco más. Entonces, lo más normal del mundo es que siga existiendo esa compartimentalización y que siga existiendo ese rol de liderazgo. Ahora, sí es cierto que esto que decíamos, yo imagino un liderazgo mucho más de escucha activa de las personas, de esta cuestión de la participación, esto de ser accesible como líder, creo que cada vez se ve más también, pero esta cuestión de, che, loco, una de las prioridades, no es que el líder, bueno, tiene muchas prioridades y el equipo no puede atender al equipo, ¿no? El equipo es una de ellas, entonces, bueno, está disponible, obviamente no siempre, que eso también está en entender que de personas que tienen 1000 personas a cargo, lógicamente no puede estar para todas todos los días, es lo más obvio, pero que siempre exista esa predisposición. Yo creo que vamos también a un liderazgo, si se quiere, estoy buscando la palabra, bueno, usamos la palabra empático, usamos la palabra de escucha activa, pero yo creo que tiene mucho más que ver con, bueno, me gustó mucho la reflexión de Caro, creo que va por ahí, ¿no? El empowerment, ¿no? Yo creo que uno funciona como levantador de barreras de alguna manera, como que potenciar a que las personas vean su propio potencial, lo expandan, se formen, mejoren en su rol y al final uno es un acompañamiento constante en ese proceso de que ese perfil profesional crezca, labure mejor, resuelva mejor y uno tiene que estar en el, che, ¿hacia dónde vamos? Y bueno, hay un coágulo, se trabó algo, ok, entro, te ayudo, lo destrabo y seguís. Porque justo vos sin mí no lo podés destrabar, ok, perfecto, pero te muestro cómo lo destrabé, la próxima lo haces solo. Y esto del iterativo incremental, estar todo el tiempo tratando de ver a las personas como esto también parte del proyecto de la empresa, ¿no? Y que esa persona cada vez pueda resolver más cosas, puede ir creciendo, puede ir mejorando y que al final ese líder sea, viste, las rueditas de la bici, de alguna manera, y de a poquito esa persona se sienta acompañada por ese líder de la mejor manera posible y de la forma más cercana posible. Y si no, también, y hay otro tema, porque esto que decíamos, ¿no? Una organización de 30.000 personas. No, bueno, pero todas las organizaciones tienen líderes debajo de los líderes y personas que al final están liderando. Entonces, al final, por ahí, si vos tenés 40.000 personas, no puedes estar con cada una haciendo esas rueditas, pero sí tenés que formar a tus líderes para que sean esas personas. Para que lo hagan. Va mutando, pero al final el objetivo termina siendo el mismo, que es la prioridad de las personas, cómo se proyectan en tu compañía como prioridad de liderazgo y que al final es lo que digo, te hace laburar mejor. Creo que no debe haber algunas que otras cosas, pero no al menos en mi experiencia, hay pocas cosas que me han dado tanta satisfacción laburando con startups que cuando algún cliente te dice, che, qué buen equipo que tenés, loco, ¿eh? O sea, qué buena esta gente. Yo digo, ¿viste? Como que hay alguna que otra cosa, pero hay poco más que te puedan decir que al final diga, ok, estoy haciendo algo bien al final del día, ¿no? Porque si tengo gente que labura tan bien y que son tan empáticos y que atienden bien al cliente y que atienden bien al usuario y que se ponen, viste, al pie del cañón y no sé qué, pues claramente al final funciona y creo que es lo mejor que hay. Y eso yo creo que Caro lo decía y me parece que para resumir todo me termina gustando la frase de un liderazgo un poquito menos egocéntrico, ¿no?
Después, obviamente, una persona que te dice, bueno, hace 20 años que estoy creciendo una empresa para ser líder, tengo mis beneficios, obviamente, y a todo el mundo le gusta ser reconocido y tener un puesto, está espectacular. Pero digo, al final del día, en la diaria de la gestión, yo creo que, como decíamos antes, la mejor estrategia del mundo es hacer sentir a la persona que, che, sí, tengo un puesto más alto que me permite tomar decisiones y que me permite manejar ciertas cosas, porque es obvio, pero al final del día soy un colaborador de la empresa igual que vos, o sea, yo también, viste, cobro mi sueldo. Y ahí incluso, Mate, me llevas a pensar en esto de, al final del día, el líder que uno recuerda siempre es aquel que te dejó como crecer, claro, y formarte y lucirte y recibir ese reconocimiento, ¿no? Creo que vamos camino a tratar de tener ese tipo de liderazgo, a líderes que permiten que el equipo se desarrolle y que pase esto, ¿no? Que de golpe te digan qué gran equipo formaste, y es porque vieron el valor que cada persona está aportando a la organización, por fuera de quién sea el líder, es claro, un trabajo en equipo. No, y es esto de lo que decíamos, no hay nada más lindo al final, es espectacular, al menos a mí me pasa, supongo que hay gente por ahí, empresas más grandes que ya está más acostumbrada, ¿no? Pero yo me acuerdo, ponerle, se me vino a la cabeza mientras hablaba recién, la primera vez que una persona de Asteroid, que no sea yo, fue a un evento y dio una conferencia sobre Asteroid. Y yo en la audiencia, ¿entendés? Yo decía, espectacular. Qué loco esto, ¿no? Y digo, esta persona que arrancó con nosotros hace 3 años, hoy está en un escenario hablando por nosotros. Y decís, che, qué loco. O sea, y esa persona creció una banda y incorporó un montón de cosas y ya siente Asteroid como suya, porque lo es. Y de repente sí. Viste, al final hay poquitas cosas más satisfactorias que ver crecer a la gente, me parece. Y más allá, Mate, de esa satisfacción, que lo veo, lo percibo a través de la pantalla, que lo sentí genuinamente, es esto que hablábamos antes, es estratégico. Sí. O sea, al que no lo siente tanto, ¿no? Que entienda lo estratégico de liderar desde ese lugar, ¿no? De forzar un poco la empatía también, de hacer que alguien más se suba al escenario. Y cómo entender el valor que le agrega a esa persona, ¿viste? Ese egocentrismo que decís que tiene que disminuir. Bueno, si lo quieren mirar desde ahí, cómo a vos el hecho de estar en la audiencia te elevó en vez de bajarte del escenario, ¿no? Claro, 100%. 100%. Habla mejor de uno, ¿no? Esta cuestión de que su equipo sea mejor. Y al final, primero, 2 cosas, y muy cortito. Primero, lo que decías recién, Marian, es gratis. O sea, si vamos a hablar de business oriented, sí, la gente más mindset de negocio, no hay presupuesto a asignar para esto, es gratis. O sea, es un presupuesto emocional, si querés, pero la empatía de cada uno, pero no te cuesta nada, dicho mal y pronto. La verdad que eso para mí es fundamental. Y por otro lado, creo que al final del día, nada, es lo que decíamos recién, ¿viste? Vos te subís a una call y por ahí hablas con una persona de 30.000 de una multinacional. Pero en esa call de 45 minutos, esa persona es la multinacional para vos, como proveedor, totalmente, como candidato, candidata, como lo que vos quieras. Esa persona, yo, por ejemplo, la persona que está escuchando esto, yo soy Asteroid en este momento. Digo, y estoy hablando por Asteroid. Y cuando van a una call con mi equipo comercial, mi directora comercial es Asteroid. O sea, es mi compañía. Entonces, al final del día, si toda la gente está motivada y alineada con la cultura y con ganas de laburar y con ganas de meterle y profesa esa misma cultura, la gente siente que tu empresa es lo que vos querés que sea. Es eso. 100%. Gracias, Mate, por eso. Caro, hablábamos antes de los beneficios, de cómo no generalizar, ¿no? Y hoy las personas, un poco ahí en el informe muestran esta neutralidad frente a lo que las empresas hacen de cara a beneficios o a bienestar, ¿no? ¿Qué te dice esa como indiferencia silenciosa porque no te lo terminan diciendo? Están ahí los beneficios, mandan esos, no sé, esos posteos de bienestar, ¿no? ¿Qué está pasando en la experiencia real de las empresas respecto de este tema? Y cuando hablas así de indiferencia, lo primero que se me viene a la mente es una gran red flag, ¿no? Digo, siguiendo esta lógica de ir detectando puntos a mejorar para generar una mejor experiencia al final del día, que haya una neutralidad en la experiencia o en el reconocimiento de los beneficios y en el uso y en el entender el wellness y cómo lo está manejando la empresa, sin duda es una red flag. Ahí aparecen varios aspectos de los cuales nosotros tenemos traqueados que uno de los principales talones de Aquiles que tienen las organizaciones es la comunicación.
De nuevo, aparece esta confusión entre el café y la cercanía con si se están dando las conversaciones que se tienen que dar, ¿no? Entonces, este año apareció muy fuerte el concepto de que los beneficios ya van a dejar de ser un nice to have, digo, este concepto de que tenemos los beneficios porque suenan lindos y son cancheros y mira lo que tengo, la organización, es empezar a entender qué le estoy ofreciendo a mi colaborador que realmente le sirva y le haga sentido. Mate hablaba hace un ratito de todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la capacitación y que, a qué punto uno puede ir personalizando esa experiencia, ¿no? Ese es un ejemplo clarísimo. Si yo estoy en una etapa de mi vida en la cual, no sé, ya terminé la facultad, siento que por ahí me vendría bien una capacitación en liderazgo o un coaching o algún doble clic, bueno, saber que eso es lo que yo estoy necesitando hoy y que, no sé, la persona que recién entra o el centennial o el baby boomer, por ahí necesita otro tipo de capacitaciones. Entonces, empezar a encontrar esa relación entre lo que le está pasando a la persona, esta personalización de la que hablaba Mate y seguir trabajándola y erradicar un poco el concepto de tener beneficios por el simple hecho de tenerlos, que eso no nos va a garantizar absolutamente nada en ninguna organización. Invitarlos a pensar, ¿no? Y a repensar dentro de esas, viste, uno cuando va viendo búsquedas laborales en LinkedIn y uno va analizando lo que te ofrecen las organizaciones hoy en día, por ahí tenés una hoja entera de beneficios y decís, genuinamente, ¿cuánta gente está usando esto, no? Digo, y qué esfuerzos le implica a la organización. Así que en algún punto mi sugerencia es eso, es repensarlo y entenderlo y adaptarlo. Existen miles de herramientas para poder lograrlo, pero si la persona dentro de tu organización no percibe los beneficios o no los siente parte, o ni siquiera sabe dónde puede encontrar qué es lo que tiene a favor, hay algo que estamos haciendo mal como organización, eso sin duda. Bien, bien. Gracias, Caro. Tengo un montón de preguntas más para hacerlas, que no voy a poder hacer. Tengo preguntas por responder ahí de la audiencia que no voy a poder hacer. Me encanta quedarme con sabor a más de esto, pero sí los quiero hacer pensar un último minutito para que cierren, y me encantaría que cada uno, siempre buscamos en esta Hit Talk que haya un call to action, ¿no? Que quienes están acompañándonos en estas charlas puedan, desde su experiencia, desde cómo piensan, dar como este accionable a quienes nos escuchan, de qué hacer, ¿no? De para dónde ir. Y acá desde este lugar me encantaría escuchar de cada uno, de 1 a 3 opciones, puede ser una sola, no importa, dónde poner foco, dónde, si le dirían ustedes a las organizaciones, a los líderes, que en 2026 pongan el foco, siendo que esta es nuestra Hit Talk del día de hoy y con la que vamos a cerrar el 2025, ¿dónde ustedes les sugieren a las organizaciones poner el foco? Elijan. Caro, ¿querés empezar vos? Bueno, gracias. Sí, pensando, automáticamente se me vino algo a la cabeza que tiene que ver con, yo siento que hay un montón de cosas que fuimos diciendo que bienvenido sea que las puedan tomar y que las puedan reflexionar. Hago como 2 salvedades. Por un lado, todo lo que tiene que ver con llevar métricas, o sea, generar métricas para poder evaluar, medir y que la gente tenga o pueda tomar decisiones con datos. Y esto lo traslado fuertemente en los líderes, pero principalmente en el directorio o en la cabeza de la organización, ¿no? Digo, uno puede tener un montón de líderes súper apasionados y un equipo que se va armando y que se va conformando, pero si la organización no está alineada en su totalidad, no va a funcionar, la gente se va a frustrar y esto va a repercutir en la experiencia de trabajo. Entonces, mi principal sugerencia es tener métricas para llevar y para tener conversaciones incómodas en las que digamos, bueno, hoy queremos priorizar que, no sé, haya más flexibilidad en los espacios de trabajo, que tengamos beneficios o que podamos mejorar, no sé, esto de, no sé, ir a la oficina y qué esperamos de esa oficina. Entonces, yo creo que mi recomendación o mi accionable para la gente que está escuchando del otro lado es detectar por ahí qué temas podemos empezar a medir. Uno a veces se entusiasma y quiere medir todo, pero sí, obviamente nosotros recomendamos siempre empezar por 1 o 2 puntos que vayan identificando y a medida que van viendo, ¿no? Bueno, empecemos hablando de flexibilidad o empecemos hablando de cercanía o cuál es mi vínculo con mi líder y a partir de ahí ir construyendo una cultura de feedback constante. Creo que
La tecnología obviamente es un gran aliado, pero creo que para el año 2026 tenemos que trabajar fuertemente en tener conversaciones incómodas para mejorar esa experiencia de trabajo. Bien, bien. Gracias. Gracias, Caro. Mate, Buenísimo. para cerrar. Sí, bueno, yo, a ver, voy a tratar de ser bien concreto con por ahí, una accionable que a mí me gusta hacer. Como cualquier líder de una organización, viste, vos tenés bueno, los famosos, también hay que cambiar los términos, ¿no? Pero los famosos llamados mandos medios, quiero decir, ¿no? Los líderes dentro de la organización. Y yo todos los días tengo mano a mano con los chief of staff, con los equipos, ¿no? Y trato de tener feedback semanal de todos para poder tener feedback de cada uno de los equipos. Yo creo que, por ahí lo dijimos, pero para ser bien directo con el accionable, hay muchos líderes que ya lo hacen seguramente, pero creo que como una estrategia, como decía, que no tiene costo, que no tiene impacto grande, ningún presupuesto, no hay que redefinir nada, solamente tomar una decisión. Che, tal vez para cada líder es el líder general de una organización, digo, de repente tenés una persona, un líder, directora de recursos humanos o quien sea que esté más cercano al equipo, y tal vez es dedicar media hora por semana a decir, che, ok, ¿cuál es el estado del equipo? Pero no desde el OKR, ¿viste? De la performance, desde el, che, escúchame, ¿qué tenemos? Y es una acción muy simple, che, es hablar con tu director de recursos humanos, che, escúchame, quiero tener un mano a mano, 20 minutos, me traes un reporte todas las semanas de el estado del equipo, sentimentalmente, cómo están, si alguno tiene un problema en la casa, si alguno tiene un problema familiar. No te cuesta nada, o sea, es realmente muy simple, ni hablar de si lo puedes, o sea, si ese director de recursos humanos te lo puede respaldar con data, decir, che, estamos haciendo encuestas quincenales de X y acá tengo las métricas y estos equipos van por acá, estos equipos van por allá, y tomar como una responsabilidad semanal o quincenal, no importa, pero de los líderes constantemente decir, che, ¿cuál es el aportecito empático de media hora por semana que uno puede tomar para que el equipo diga, che, loco, qué buena onda, me tienen en cuenta, están ahí, ¿viste? Y de repente es, che, escúchame, esta semana tenemos a uno que X, importa, cumpleaños el hijo, bueno, che, mandémosle algo. Y le pego un llamado, che, loco, feliz cumpleaños a tu hijo, abrazo, ¿viste? Y de repente es, escúchame, ¿cuánto te costó realmente? Cualquiera dice, no, yo he escuchado muchas veces la frase, el tiempo del SEO es el real estate más caro de la empresa. Bueno, sí, pues si la gente está de mala onda, el tiempo del SEO no vale para nada. Entonces, es lo que hablábamos antes. Yo creo que si un accionable, podríamos decir miles, pero para ser concreto, uno muy simple para este año que arranca tal vez es, che, de repente meter en la agenda semanal media horita para chequear, che, cómo puedo estar más cerca de la gente y aparte tenés el termómetro, porque de repente vos delegás un montón de cosas, pero la cultura de la empresa, si bien hay que delegar y hay que permitir que otros la lideren, al final del día, el número uno de una compañía tiene que estar atrás de ese tema. Es una de las cosas más relevantes. Como decíamos antes, ¿no? Es como enabler, como persona que al final termina siendo un direccionador y una especie de coach, como decía Caro. Me parece que al final lo más relevante de tu semana, o una de las cosas más relevantes de tu semana, tiene que poder ser, che, cómo está la gente, ¿no? Y qué puedo hacer yo para que se sientan un poco mejor. Me parece, ¿no? Y no te cuesta nada, no hay presupuesto, no hay mucho que hacer, es simplemente separar media hora a la semana. Ahora que arrancamos con el año nuevo, ¿viste? Con la agenda, bueno, media hora a la semana, ¿qué tan difícil puede ser? Me encanta, me encanta. Gracias, Mate. Me encanta que el cómo estás sea, ¿no? Esa agenda 2026 Sí. para alguien como vos. Bueno, Caro, Mate, mil gracias por esta conversación. Creo que nos quedamos con un montón de insights, por lo menos yo y creo que todos los que nos están escuchando. Se llevan un montón de cosas más para saber, que eso está buenísimo también, porque ahí estaremos para acompañarlos. Y nada, gracias a todos los que se sumaron a este Hit Talk y a todos los que tuvimos durante el 2025. Este fue el último de este año. Nos volveremos a ver en 2026 con nuevos temas, nuevas tendencias para compartir con todos ustedes. Gracias por apoyarnos y por trabajar en rediseñar el futuro del trabajo. Así que un placer haberlos acompañado. Nos vemos el año que viene. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Gracias por la invitación. Un abrazo a todos.